Bueno, pues vamos con este número tan especial, ¿no? El 53, que parece un número curioso. Evidentemente es un primo, tal y como hemos estado viendo en toda la serie de episodios que hemos estado tratando. Y con este número quiero cerrar un capítulo de esos números principales que afectan al movimiento a movimientos importantes de que vienen representados dentro del propio dispositivo. Y bueno, aunque cerremos ese capítulo importante, quizá volvamos y hablemos de otra serie de temas en algún episodio como bonus track. Pero bueno, vamos a concentrarnos hoy en el 53, que es a lo que hemos venido hoy. Y bueno, vamos a ver de dónde viene la relación con este número tan curioso. Hasta el momento hemos visto en capítulos anteriores la relación que tiene el mecanismo con los números primos 19 y 47, que vimos que tenía que ver con el ciclo metónico. El número 127, que tenía que ver con el movimiento siderio promedio de la Luna. Y el 223, que como vimos tenía que ver con el ciclo de Saros y por tanto con los eclipses. O sea que ya hemos visto, bueno, una buena serie de números primos que están íntimamente relacionados con el mecanismo de Anticitera. Como también explicamos el último día, la explicación de lo que sucedía con el 223 fue algo que consiguieron hacer los investigadores del Antikythera Mechanism Research Project, o sea, el proyecto de investigación del mecanismo de Anticitera. Cuando ya consiguieron explicar para qué servía el mecanismo de 223 dientes y la conexión que había con la espiral inferior trasera, se les plantearon dos problemas. El primero es, efectivamente, el que ya hemos visto. ¿Qué hace el número 53 tantas veces representado en engranajes que acaban en trenes de engranaje que acaban anulando lo que pudiera aportar ese 53? Y la segunda es algo que no he comentado hasta el momento, que pasé por alto adrede en una de las charlas, y es por qué el sistema que simula el movimiento variable de la Luna, que recordaréis que lo explicamos cuando hablamos del número 127, está montado de una manera epicíclica. Y ahora comentaremos qué significa esto. Vamos a ver. Vamos a empezar con el primer problema. Como hemos visto, voy a representar en esta transparencia una serie de relaciones que ya hemos visto en episodios anteriores. Voy a intentar explicarlo para aquellos que no lo ven. Partiendo del eje principal que gira, al principio, cuya giro completo simularía un año, hemos visto que si esos dos engranajes, que es uno de 38 y uno de 34, se engranan con uno de 48 y uno de 24 y luego con el de 127 y 32, llegamos a la relación de 254 19avos que simulaba el movimiento siderio de la Luna. Y aquí entraba el 127, que ya lo vimos. Si de ese mismo eje inicial conectamos con otros dos engranajes de 53 y 96 y a su vez este lo conectamos con engranajes de 15 y 53, llegamos a 5 19avos, que es el ciclo que ya explicamos, era el ciclo metónico. Si de ese eje de 53,96 anterior sacamos otro par de engranajes de 27,223, luego 188,53 y finalmente 30,54, llegamos a la relación que explicamos en el último episodio, que nos permite simular el ciclo de Saros. Así que en esta slide, en esta transparencia, aparecen, digamos, resumidas todas esas relaciones que ya hemos observado en los episodios anteriores. Y como vemos claramente, ese 53 que aparece en uno de estos ratios, cuando llega el cálculo del ciclo metónico, se anula con otro 53 que hay en un denominador. Y cuando vamos por la vía, digamos, del cálculo del ciclo de Saros, ese 53 que está en el numerador se anula con un 53 que hay en un denominador ulterior. Así que la pregunta es ¿por qué recurrir a tres mecanismos de 53 dientes para hacer algo que en principio se está anulando finalmente? Tiene que haber algún sentido para todo esto, es básicamente la conclusión de esta cuestión. Pero a este punto el AMRP, el equipo de investigación, pues no sabía, y fue uno de los grandes problemas de resolver. ¿Para qué estaba este 53 ahí? Y luego está el tema del movimiento epicíclico lunar. Y esta es la cuestión que pasé por alto cuando explicamos el movimiento lunar promedio hace un par de charlas. Y estos, recordaréis que explicamos que había un conjunto de 4 engranajes de 50 dientes engranados de tal manera que 2 de ellos tenían un movimiento muy particular que simulaban el movimiento excéntrico de la Luna, de tal manera que se conseguía simular
ese movimiento periódico, pero con una cierta irregularidad en el movimiento. Esta cuestión, que no se había explicado con anterioridad al equipo de AMRP, pues ya estaba claro para lo que servía junto con la rueda 223. Si recordáis esta transparencia que os mostré, en la cual se veía claramente los engranajes de 50 dientes, como este de aquí abajo engrana con este otro de aquí abajo. El de abajo tiene el pin, o sea, el pasador que actúa sobre la ranura que tiene el otro mecanismo de 50 que hay aquí encima, y este finalmente le traslada el movimiento a este otro engranaje, que es el que se mueve con el periodo siderio lunar, pero incluyendo además el movimiento excéntrico de la Luna, que tiene por el hecho de estar en una órbita elíptica. Y ya este movimiento se sacaba al indicador delantero que representaba el movimiento de la Luna, el movimiento siderio de la Luna. Lo que no mencioné, y lo dejé de hecho a propósito sin mencionar, es el hecho de que estos mecanismos, el sistema de pin y slot, que ya se dice en inglés, de pasador y ranura, está montado sobre la rueda de 223 dientes. Esto, claro, lo pasé por alto adrede porque no quería entrar en esta discusión que vamos a tener hoy. Y este tipo de montaje en el cual el eje de giro de una serie de ruedas, de una serie de engranajes, está montado sobre una rueda que además gira, este tipo de dispositivo se llama un montaje epicíclico de los engranajes. O sea, estos de aquí en medio sí que giran en un eje cuyo eje no se mueve, es un eje que tiene la misma dirección siempre, mientras que el eje de estos otros dos engranajes de 50 está girando a la vez que se mueve el engranaje principal de 223 dientes. Lo cual fue sorprendente. Esto fue algo que observaron en el equipo de la AMRP y no supieron inicialmente por qué estaba montado estos dos mecanismos de 50 sobre esta rueda. Entonces, había estos dos problemas que aparentemente podían estar relacionados, pero no se tenía una idea muy clara de por qué estaba todo esto dispuesto de esta manera. Y fue, como digo, una de las tareas, digamos, a nivel intelectual más potentes de este equipo de investigación, dar con la clave de por qué era todo esto así y por qué estaba todo esto metido en el mecanismo de esta manera. Y vamos a verlo en detalle. Y la razón es la siguiente, aunque lo vamos a ver luego en detalle ya numéricamente, pero la cuestión es que en tiempos de los griegos, y de hecho ya en tiempos de los babilonios, se sabía que la Luna, aparte de tener el movimiento que todos conocemos de rotación alrededor de la Tierra y esa periodicidad que tenemos con los plenilunios, con el movimiento sinódico, también se conocía, como ya hemos visto, el hecho de que la Luna tenía un movimiento a través del cual en un momento de su trayectoria avanzaba un poco más rápido y en otro momento avanzaba más lento. Ellos no sabían todavía del movimiento en órbitas elípticas, pero sí sabían eso, y esto lo consiguieron simular, pero es que además también sabían de las observaciones que se habían acumulado durante siglos que el punto en el que la Luna se movía más rápido o el que se mueve más lento, me da igual, uno de los dos, el apocentro, que es el apogeo, que es en el que se mueve más lento, ese punto en el cual se movía más lento no permanecía en la misma dirección estelar siempre, sino que tenía un movimiento. O sea que cada vez que la Luna experimentaba ese movimiento un poquito más lento, no sucedía en la misma parte estelar del cielo, sino que se iba desplazando. Y eso hoy en día, que ya sabemos cómo describir de una manera correcta las órbitas y ya sabemos que son elipses y el movimiento elíptico ya se describió con las leyes de Kepler en el siglo XVII, perdón, tiene una traducción que es la siguiente. Y es que la línea de ábside de la Luna tiene un movimiento. Y esto lo vamos a ver ahora. Ya hemos hablado, aunque no lo hemos entrado en el detalle, ya lo mencionamos de cierta manera. Cuando hablamos en la última charla del hecho de que 223 meses sinódicos equivalían a 242 meses draconíticos, y estos meses draconíticos estaban relacionados con el paso de la Luna por su nodo, y a su vez eran equivalentes a 239 meses anomalísticos, y esto es importante porque esto es donde aquí enganchamos con el tema de la línea de ábsides, del movimiento de la línea de ábsides lunar. Esta es la duración del mes anomalístico, como recordaréis, es la duración de 2 pasos por el apocentro o 2 pasos por el pericentro de la Luna.
Entonces, esta relación ya nos habla del hecho de que hay, no es lo mismo, o sea, hay un cierto movimiento asociado a la línea de ábsides y que es debido a ese movimiento de la línea de ábsides. ¿Cómo se explica esto? Voy a hacer aquí una transparencia en la cual voy a explicar esto y lo voy a intentar relatar también de viva voz para los que nos están escuchando. Imaginaos que tenemos aquí la Tierra y tenemos unos ejes fijos en la Tierra y tenemos la órbita de la Luna. Aquí he exagerado la elipse de la órbita lunar para que podamos hablar de una manera más clara de la órbita lunar. La línea de ábside sería la línea que pasa por la Tierra y que pasa por tanto el perigeo como el apogeo. El perigeo es el punto más cercano a la Tierra y el apogeo es el punto más lejano. En el perigeo la Luna se mueve en su punto a mayor velocidad y en el perigeo se mueve en el punto a velocidad mínima. Eso es consecuencia de las leyes de movimiento kepleriano. Muy bien, el apogeo, el perigeo, como decía. ¿Y qué es lo que sucede? La Luna, evidentemente, como ya sabemos, da una vuelta en un periodo siderio. O sea, si hubiera puesto aquí el fondo estelar, pues daría una vuelta completa en lo que sería el periodo siderio lunar, que sabemos que son 27,3 días. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que por efecto de la gravedad solar y la gravedad terrestre, la órbita lunar no se cierra perfectamente, sino que esta línea que hemos dicho de ábsides sufre un giro secular que hace que la órbita en sí de la Luna, pasado ese mes siderio, ya no esté el apogeo donde esperamos verlo, que es lo que yo decía, una dirección estelar fija, sino que se ha movido. Entonces ya la elipse no es esta, sino es esta otra que se ha girado un poquito. Ese poquito es un movimiento pues relativamente pequeño, pero es un movimiento que era observable y que, como digo, tanto caldeos como griegos observaron y fueron capaces de caracterizar y medir. Ese movimiento tiene este giro que tiene la órbita de la Luna, la línea de ábside desde la órbita de la Luna, se conoce su periodo y su periodo es de 8,85 años. Y tal y como decía, eso es algo que conocían ya tanto caldeos como griegos. Entonces, no sorprende que finalmente, como veremos ahora, este movimiento aparezca representado en el mecanismo de anticitera. ¿Pero cómo? Porque hemos visto este periodo tiene un número primo bastante alto, 239, no es un primo muy... Ya hemos visto que el engranaje 223 es un engranaje muy grande, que digamos, bueno, es que ocupa mucho espacio dentro del mecanismo. Fijaros si tuviéramos que meter un mecanismo todavía más grande, 239 dientes. Aquí es donde digamos, el ingenio de los griegos fue ya realmente apabullante, porque encontrar una manera de reducir todo esto y hacerlo de una manera mucho más sencilla, que es con el movimiento, con el acople epicíclico del que hemos hablado, montando básicamente ese giro de la Luna que viene representado por esos engranajes de 50 dientes de los que hemos hablado antes, montándolos encima de una estructura que se mueve con este movimiento de la línea de ábside lunar. Pero claro, ¿a qué velocidad tiene que moverse esta rueda para simular el hecho de que la línea de ábsides de la Luna tiene este movimiento con un periodo de 8,85 años? Pues bueno, vamos a calcularlo. Voy a poner aquí una serie de relaciones que lo describen. Este es 235 entre 19, ya sabemos que es el número de meses sinódicos que hay en un ciclo metónico, con lo cual esto es el mes sinódico. El mes sinódico, si lo multiplicamos por 239 y lo dividimos por 123 de la relación que conocíamos antes, nos da las revoluciones anomalísticas. Si a eso le restamos el movimiento promedio de la Luna siderio, que es el que ya calculamos a través del número 127, que sabemos que en un ciclo metónico hay 254 meses siderios. Ya sé que esto complica un poco toda la discusión, pero bueno, manteneros conmigo en esta discusión. Esta es la cuenta que hay que hacer para ver cuánto se está moviendo cuánto se mueve la línea de ábsides con el tiempo. Esa cuenta, si hacemos esa cuenta como fraccional, pues nos sale una diferencia en el numerador de 56.642 menos 56.165, olvidaos del signo menos que he puesto aquí delante, no es importante, dividido por 19 entre 223. Esta es una típica operación de fracciones muy sencilla de hacer. Y si nosotros hacemos esa resta, ¿qué obtenemos?
pues obtenemos una fracción, sorpresa o sorpresa, que es 9 por 53 dividido entre 19 y 223. O sea que redoble de tambor, aquí ya ha salido el 53. Aquí es donde vemos que se manifiesta la presencia del 53, de dónde viene y de qué deriva. Y está metido en esta fracción compleja, que es 9 por 53 partido por 19 y 223. Bueno, no sé, a mí me parece absolutamente genial, me parece impresionante, ¿no? Ahora lo hablaremos tranquilamente si queréis, pero es una cosa que es apabullante, ¿no? ¿Y esa fracción dónde ha salido? ¿La hemos visto? ¿O no la hemos visto? Vamos a verlo. Estoy poniendo aquí otra transparencia en la cual he puesto de nuevo todas las relaciones fraccionarias de las que hemos hablado antes, ¿no? Aquellas que representan tanto el movimiento sidero de la Luna, como el ciclo metónico, como el ciclo de Saros. Si nosotros nos concentramos en la serie que va hacia el ciclo de Saros, pero nos paramos cuando aparece el engranaje de 223 dientes y cogemos esas 3 fracciones y las llevamos a hacer el cálculo simplificamos la fracción, obtenemos exactamente la fracción que resultaría si quisiéramos simular el movimiento de la línea de ábsides de la Luna. O sea, 9 por 53 partido por 19 y 223. O sea que ya lo podéis ver de esta manera tan ingeniosa, tan increíble, montando esas 2 ruedas de 50 dientes que representaban el movimiento no uniforme de la Luna, el movimiento excéntrico, montando esas ruedas sobre la propia engranaje de 223, conseguían que ese movimiento que ya estaba impreso en el engranaje de 223 y que venía dado por esta razón y por este movimiento, simulara de una manera natural el movimiento de la línea de ábsides de la Luna. Así que con eso, aquí vuelvo a representar en esta imagen. Juan Luis, Sí. un momentito, ¿se puede Sí. a repasar un momentito para los que, sobre todo para los que nos Sí. escuchan? Esto es bastante duro. Lo sé. Incluso a lo mejor para que lo veáis, así que la mayoría tendréis que acudir en algún momento al YouTube para verlo, pero bueno, para que todo el mundo lo consiga entender de dónde sale 9 por 53 partido por 19 por 223, que hemos visto que ha salido por otro lado, él está conjugando 3 engranajes que son 64 entre 38, por 53 entre 96, por 27 entre 223. Por si alguien, Correcto. incluso aunque lo esté viendo, no ha entendido de dónde sale. Correcto. Esa línea de conjunto, digamos, ¿no? de engranaje, si lo veis además es muy fácil a simple vista, aparece el 53, está el 19 en el 38 con un 2 multiplicado, está el 223 y por supuesto está el 9 porque es 27 también. O sea, y después todos son pues números que 3 o 2 que se van unos con otros. Y, exactamente. O sea, son números que van desapareciendo y por eso aparece este número. Bueno, pues era solo esta aclaración para no desanimar mucho a los que nos están escuchando. Porque entiendo que a partir de ahora ya será mucho más fácil lo que vas a contar. Sí, no, gracias Agustín. Yo a veces me voy ya por las ramas y ya me olvido. No, lo has hecho muy bien, pero yo creo que es bueno. No, muy bien. O sea, efectivamente, se van simplificando las fracciones y después con este tren de seis engranajes, que es un tren relativamente sencillo, y digamos que se para en el momento en el cual alcanzamos en el engranaje de 223 dientes, pues como decía Agustín, se van simplificando esas fracciones y llegamos a esa fracción que hemos visto justamente anteriormente, de 9 por 53 partido por 19 y 223. En esta transparencia siguiente vuelvo a recordaros esa imagen que he presentado antes en la cual aparecen los 2 engranajes de 50 dientes montados epicíclicamente en el engranaje de 223 y 188. El de 223 y 188 están montados el uno encima del otro. Entonces, giran en el mismo eje solidariamente y este centro de giro, el centro de giro de los 2 engranajes de 50 que modelan el movimiento excéntrico de la Luna, pues giran solidariamente con esos engranajes de 223 y 188 dientes. Con lo cual, con eso, vemos claramente que el 53 resulta clave en la mecanización del movimiento preciso de la Luna
que ese movimiento preciso lo que nos está dando es el movimiento de la línea de ábsides sumado al movimiento excéntrico, el movimiento sidero de la Luna y el movimiento excéntrico, que se compone linealmente, digamos, los tres movimientos para dar ese output, esa salida del movimiento al eje que transmite el movimiento en la Luna a la parte delantera del mecanismo, que es donde se ve cómo se mueve la Luna. Y ya tiene todos esos tres movimientos encadenados y presentes en su movimiento. Y no solo eso, sino que además permite que el mecanismo tenga un diseño todavía más compacto del que sería esperable, ¿no? Porque si tuviéramos que haber simulado esto con un engranaje de 239 dientes, pues habría sido todavía pues, mucho más difícil, ¿no? O sea, se ha recurrido a una solución ingenieril avanzada, que es el tema de montar una serie de mecanismos de manera epicíclica para poder simplificar el movimiento y simplificar la salida del movimiento lunar de la manera más completa posible. Así que con esto, que espero que os haya sorprendido tanto como a mí, y sorprendido y no solamente eso, sino maravillado tanto como a mí, pues espero haber explicado esto un poco. Sé que igual la gente que nos ha oído igual tiene que verlo otra vez o incluso recurrir al vídeo de YouTube para enterarse del todo. Pero bueno, creo que la cosa queda más o menos explicada y el hecho de que hayan tenido que recurrir a soluciones tecnológicas más allá de lo que es simplemente transmitir un movimiento por engranajes de dientes de un engranaje al siguiente, habiendo hecho uso de soluciones mecánicas más complejas incluso de lo que cabría esperar. Así que nada, esto es un poco lo que quería contaros. Me acaba de estallar completamente el cerebro. Por favor, qué fuerte. Es muy fuerte, ¿eh? de que no solo tuvieran en cuenta ese movimiento, sino esa solución tan elegante de hacerlo tan sencillo. Sí, Es brutal. Para ahorrarse el engranaje ese mucho más grande, claro. Sí, y pensar en eso, no solamente en encontrar esa relación en la cual está metida ese otro número primo, que es el 53, claro. Que uno piensa en la mecánica celeste del sistema Tierra-Sol y dice, 53, o sea, el 19 está claro, el 223 también más o menos, el 127, pues, pero el 53, ¿de dónde sale esto? Y esto fue, a nivel intelectual, una de las cosas, bueno, lo que más costó, de hecho, desentrañar, una de las cosas que más costó desentrañar al equipo de investigación de todo cómo estaba hecho el mecanismo, porque es que realmente es una cuestión de eureka, ¿no? Decir, oh, sí. Cuando llegaron a la solución, debieron de decir, madre mía, esto es impresionante, ¿no? Esto es brillante. Increíble. Yo me imagino la situación. El tema de fabricación tecnológica, que esto es para preguntárselo a un relojero tradicional, es que tenía que encajar ahí dentro. Claro. O sea, y si no, que lo diga el tornero que tenemos por ahí de fondo. O sea, es que el truco es a ver cómo encaja eso en una esfera, digamos, como son los relojes antiguos. O sea, es que es increíble tener que combinar el conocimiento de la ciencia, de la observación, de la matemática y luego encajarlo. Claro, y que funcione y gire y no se atasque. Hay que fabricarlo luego, claro. Que ya el simple hecho de la resta que tiene el numerador de arriba, del pasarla a producto de primos, ya eso es lo que le costaría al grupo de investigación, para saber de dónde demonios salía el 53. Claro. Porque sale una resta y tú dices, vale, yo con engranajes multiplico y divido, pero no sumo ni resto. Es que alucinante. Sí. Ya Derek de Solar Price había intuido la posibilidad de que el mecanismo incorporara mecanismos diferenciales, que hubiera algo que explicara el movimiento de la Luna de una manera restando el movimiento solar con el movimiento lunar medio para sacar el ciclo sinódico de la Luna, pero se perdió un poco en esa discusión, no llegó a ninguna conclusión concreta, hizo muchas hipótesis que realmente no se veían representadas en lo que había de mecanismo. Y a la posteriori la gente pensaba que no había ningún tipo de mecanismo, ningún tipo de simulación de movimiento que implicara mecanismos diferenciales. Y sin embargo se ha conseguido a la posteriori y al fin
demostrar que sí, había este por lo menos, y había otro más que del que no hemos hablado, pero que también estaba relacionado con la representación del movimiento lunar, que podremos hablar en otro momento. ¿Otro más? ¿Había otro más? Había otro más, había otro más. Joder, Había otro qué más. fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, Juan Luis, lo que más me sorprende a mí no es ya que os sorprende a todos, pero que es verdad, la tecnología para hacerlo, el que funcione, el cómo han llegado a estos términos, pero si nos ponemos en el conocimiento que creíamos que tenían, que efectivamente como matemáticos eran estupendos y conocían todas las curvas, las hélices y tal, pero en la época en ningún momento se pensaba que primero, que fueran elípticas las órbitas. En segundo lugar, que las órbitas no estaban fuera, sino que la Tierra era el centro desde donde giraba todo astro. Entonces, sin saber todo lo que tú nos has explicado con figuras actuales, que ya en su época la había, pero con hélices y con todo, cómo simplemente con la observación sabían que esos movimientos había que reflejarlos y lo habían detectado, incluso son capaces de reproducirlo. Porque si tú lo haces ahora, como lo estás explicando, una vez que lo sabes y sabes que hubiesen usado estas técnicas o las hélices o sabían cómo funcionaba el tema, pues dice, bueno, pues el tío ha aplicado el tema, pero han tenido que aplicar el qué, otra Claro, otra visión que no es la que tenemos ahora. Es decir, ¿cómo puede alguien acertar imaginando que el mundo es de otra forma con un movimiento que es real y que además lo consiguen exactamente, ¿no? Es decir, han conseguido reproducir un movimiento de una manera que ven indirectamente, porque nosotros desde la Tierra vemos el movimiento de la Luna no de manera indirectamente, es después cuando nos hemos imaginado cómo es y sabemos cómo es. Entonces, eso es lo maravilloso, ¿no? O sea, también. Sí, sí, o sea, la complejidad todos sabemos la complejidad del movimiento lunar. Con todo lo que hemos visto, incluso no es posible explicar el movimiento de la Luna. El movimiento de la Luna es mucho más complejo y ha llevado siglos, hasta el siglo XIX, llegar a formulaciones que más o menos predecían con ya una precisión alta el movimiento de la Luna. Pero el desentrañar, como tú dices, una serie de datos, el ver, llegar a ver que tú puedes ser capaz de hacer una superposición de tres, en este caso tres movimientos, para llegar a una representación bastante digna y bastante precisa del movimiento de la Luna, es fascinante. Es realmente fascinante. Pues sí, la verdad. Mira, yo la semana que entra, bueno, creo que este viernes empiezo yo un tema llamado Mecanismos y Máquinas, me voy a divertir. A ver si pudiera ver esto. Tú te vas a, Lo a que tienes que terminar. hacer es llevarte el mecanismo y explicarlo en mecanismo. Ya sabéis que tren de engranaje no se ve, ¿no? No se ve. Con la bicicleta es con lo que se enseña eso, ¿verdad? Sí, por eso. A ver, si quitara un poquito... Si eres ciclista, es normal. Tienes que quitar el filtro. No, pero yo con los chiquillos siempre lo explico también con la bicicleta, porque es el mecanismo que ellos más conocen y el cambio de engranajes que ellos conocen perfectamente y cómo le pueden pedalear más o menos, cambian velocidad y cambian par de fuerza. Ahora sí, ¿no? Sí, sí. Ahí, a la bici. Mira qué trenes voy a poner yo este mes. Muy bien. Mira qué trenes de engranaje voy a poner yo este año. Está enseñando, bueno, dentro de su libro, su revista, que va a presentar. Ese es el libro de texto de... El libro de texto, los engranajes mixtos y mezclados. Los trenes de engranajes que voy a poner este año, ya sabes cuáles van a ser. 50, 200. Pero luego que los construyan, que no se queden ahí. Yo llevo años pensando en construir una especie de planetario pequeñito, o sea, una especie de estos que había, digamos, en la Edad Media o cosas, no en la Edad Media, más bien en la Edad Moderna, de estos que eran con engranajillos y simulaban movimientos de planeta y todo, y estoy empeñado en que algún día, a ver si algún crío, porque para construirlo yo ya me podía poner, ¿no? Pero que se lía a meter engranajes y que encajen y funcionen, porque a mí me hacen cosas, pero que simulen ya un movimiento celeste, estoy empeñado. Pero luego, claro, ellos prefieren una bicicleta, un no sé qué, un no sé cuánto. El movimiento de los planetas, incluso de Marte o algunos más complicados, que tiene movimiento para adelante, para atrás y tal, ¿eh? Hacerlo en... Ahí hay un par de palabras claves que se llama impresora
3D. Esa es la que tenemos ahí en el instituto y la que tengo Vosotros yo. la tenéis, por entonces está clarísimo. Vamos, yo Claro. Sí, pero aún así te digo una cosa, si yo trabajo con los chiquillos, tenemos un montón de juegos de engranajes, de todo tipo de módulos seguro de dientes y de todo, pero que luego construirlo y montarlo y que seguro que no tiene los engranajes con números centros de los primos. ejes... Jesús, ¿eh? Que seguro que no tiene ningún juego de números primos de engranaje. Tendrás de 20, de 50. Por eso le estoy diciendo a Juan Luis, es que eso es alucinante. No, es alucinante. Hay un vídeo en internet de YouTube de un norteamericano que está loco también por esto y lo ha hecho en Lego. Y ha hecho con su impresora láser, ha diseñado los engranajes porque el Lego tiene engranajes muy básicos de 32, 40, números bastante fáciles, ¿no? 24. Y él se ha diseñado con impresora 3D los engranajes ya con números primos, claro, el 123, el 127, y el vídeo es fascinante, o sea, el tío ha hecho un trabajazo enorme. Y lo que tú dices, o sea, una cosa es efectivamente hacer los engranajes, pero luego es que luego tienes que hacer el diseño absolutamente donde tiene que ir colocado con precisión cada uno de los centros de giro de cada uno de los engranajes para que todo engrane bien, el movimiento sea correcto. La distancia entre centros es brutal de importante, vamos. Para que luego encajen, porque si no se quedan excéntricos. En la primera vuelta o media vuelta se te sale el engranaje. Pues se encajan y no siguen. Y además con Lego todo está cuadriculado, porque tienes una base. O sea, que tienes que hacerlo, además cuadrar con los puntos de un determinado grid, de una determinada malla de puntos en los cuales puedes meter las... María por el chat. Ahí nos ha puesto Luis María algo, nos manda el enlace. Juan Luis, te iba a comentar, aparte ya hemos hablado de la parte técnica, pero yo me quedo con la parte teórica también, porque yo soy más teórico que práctico, yo no hago. A mí me has hecho, por ejemplo, tu charla con esta, la última ya me has matado, la charla que yo tengo de las mareas, en el que explico cómo se mueve la línea de ábsides, cómo se mueve la línea de nodo. Desde mañana ya lo voy a dar de otra manera. porque es que al verlo ya en plan práctico, o verlo por qué salen esos números, y eso me va a hacer en la charla de marea, que si no la has visto, la mía está por ahí colgada. La veré. Pues explico los conceptos del movimiento lunar y la dificultad que tiene, que pues después de escuchar que es que una cura de humildad, que desde hace 2000 años ya esta gente sabían simular eso sin saber absolutamente que los nodos varían, que los ácides varían, que el ciclo de Saros, me has cambiado la charla, total. No, es alucinante y se ve claramente que, a ver, es probable que todo esto comenzara con alguien que tenía un conocimiento integral de cómo hacer astronomía, cómo hacer mecanismos, pero cuando la cosa se empezó a complicar con tantos movimientos y tal, probablemente ya hubiera gente especializada en astrónomos y matemáticos que estuvieran modelizando cómo había que hacerlo y mecánicos que fueran los que mecanizaban y encontraban la solución técnica a los requisitos que probablemente llegaran de los que eran astrónomos y matemáticos, ¿no? O sea que aquí se ve la mano probablemente de muchas personas, no solamente de un genio, que probablemente hubo un genio detrás inicial que ideó todo esto, pero tuvo que haber mucha gente involucrada y la pena es que no nos ha quedado rastro de todo esto. Es una auténtica, una página de la historia que ha sido completamente anulada, ¿no? O perdida, por desgracia, ¿no? Sí, porque si tuviéramos, aparte del mecanismo que está deteriorado claramente, algún escrito, alguna cosa, algunas fórmulas, yo qué sé, que pudiéramos... Se sabe que Arquímedes escribió un libro sobre el asunto, o sea, de esferas, creo que se llamaba, del cual no nos ha llegado nada. ¿no? Pero hay algún autor ¿Se perdería en la biblioteca de Alejandría, quizás? Pues posiblemente. Sí, probablemente, ¿no? Habría copias, pero no nos ha llegado. No, ya, claro. Y bueno, pues por autores posteriores, Ptolomeo, Hiparco, nos han llegado referencias a ese documento. Pero probablemente tanto Hiparco como Gémino, como algunos de estos astrónomos posteriores,
estuvieran relacionados de alguna manera con el mecanismo. No está nada demostrado porque evidentemente el mecanismo no tiene ningún tipo de firma ni ningún tipo de... Pero hay una serie de cosas que podemos discutir en alguna otra charla y indican más o menos hacia dónde... Por supuesto, te esperamos, aunque esta era la última en principio en cuanto a los números primos, pues yo creo que podemos continuar contando. Puede haber bonus track, puede haber, ¿no? Pues os apetece, lo hacemos, porque la verdad que todavía hay cosas muy chulas que hablar y bueno, como digo siempre, a mí me dan rienda suelta con esto y puedo hablar horas, o sea que yo por mí encantado. Hay una cosa que, aprovechando que lo que estaba comentando antes Lito, que yo es que no lo entiendo, lo de la línea de ábside y eso, lo que ha comentado Juan Luis Cano, yo ya ahí me pierdo, en esas cosas me pierdo. Pero si hay una cosa que leí una vez y quisiera saber si fue una tontería que leí, no sabe dónde, y es el hecho de que el movimiento Tierra-Luna hay que entenderlo no solamente como una Tierra, entre comillas, estática y la Luna alrededor haciendo una elipse, como si fuera el centro de la Tierra, sino que el centro de masa del movimiento está más cerca de la Tierra por el tema de masa, pero que en realidad es como que la Tierra también gira alrededor de la Luna para que nos entendamos. O sea, y eso es lo que añade ya una complejidad adicional, aparte de que las masas no son uniformes, evidentemente, ni son esferas perfectas, y ya todo eso lo complica mucho más. Pero no sé hasta qué punto eso cómo se puede explicar de fácil para que la gente lo entienda. No, lo que pasa es que hay una serie de simetrías que te permiten incluso, si realmente el movimiento hay que explicarlo en el centro de masas del sistema, o sea, la Tierra es aproximadamente 81 veces más masiva que la Luna, con lo cual el centro de masas entre los dos está 80 veces más cerca de la Tierra que de la Luna. El movimiento con respecto a ese punto de los dos cuerpos es kepleriano, pero ambos se describen de manera relativa con respecto al centro de cada uno de ellos también con elipses, con lo cual es fácilmente, o sea, desde ese punto de vista es fácilmente describible. Pero es verdad que el movimiento puramente de los dos cuerpos hay que describirlo en puridad con respecto al centro de masas de los dos cuerpos. Sí. Muy bien, Juan Luis. Pues te emplazamos la semana que viene, ¿no? La siguiente, a que nos hable de 1 o 2 o los capítulos que den de sí de distintos temas. Podríamos hablar también de los planetas, aunque los planetas no parece que se perdió. Podemos hablar de lo que tú quieras contarnos. Sí, si queréis, para la próxima hablamos de los planetas.